¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche, fanáticos y asiduos visitantes de mi generación y también de Live Headbangers. Llegamos al año de 1969 y también al de 2009. Y pues voy a agarrar un tema muy importante, un tema que me encanta, un tema no debería ser controversial, ni siquiera debería ser debatible. Pero voy a tocar el tema porque pues es necesario. Pudiera dedicar este tema a mis enemigos, los terraplanistas, los conspiracionistas, los negacionistas, etcétera, etcétera. Este tipo de, no sé cómo llamarle, gente cerrada, totalmente cerrada, de subhumanos, en fin. eh, Son gente que por estar en contra del sistema o aceptar dimes y diretes de conspiraciones, pues sentirse superiores o sentirse que tienen la verdad. Pero bueno, va dedicado a ellos. Ojalá puedan ver este video. Ojalá después de verlo puedan dudar y puedan leer, aprender, investigar y comprobar todo lo que voy a afirmar o a recordar en este video. Voy a tratar de no extenderme mucho. El tema que voy a tocar es sobre el alunizaje, vaya, yo creo que es difícil, pero vamos a explorar, voy a explorar uno de los hechos, de los hitos más emblemáticos de la humanidad, de los más importantes, de los más trascendentes. Y esto que a lo que me estoy refiriendo, pues es el alunizaje del Apolo 11 en aquel mes de julio de 1969. No soy experto en ciencias espaciales, pero sí en algo de tecnología, algo de comunicaciones, y voy a tratar de estructurar esta charla cubriendo el contexto histórico, los avances técnicos, las misiones, los desafíos del ser humano, el evento en sí de esta misión, las teorías conspirativas que han surgido, la extraordinaria parodia cinematográfica que inició justamente la era de la desinformación y que ha alimentado estas teorías. Y finalmente, pues el legado eh, de esta misión en diversas áreas y concluir con un impacto de lo que ha pasado en este 2025. Eh, en aquel en aquel julio del 69, no nada más fue un logro científico la misión del Apolo 11, fue el producto de la intensa rivalidad geopolítica entre los norteamericanos y los rusos o la ex Unión Soviética, en lo que se llamó la Guerra Fría de 1940 y tantos a 1991. Era una tensión sobre todo de ideologías, de una carrera armamentista que se extendió hasta el espacio, convirtiéndolo en un frente simbólico, a ver quién llega primero al espacio, etcétera. Y comienza con el lanzamiento, pues, del Sputnik en 1957. Ya traté eso aquí en mi generación, que fue el primer satélite artificial que alarmó a los norteamericanos por su superioridad tecnológica. Y después vinieron otros hechos soviéticos, como el vuelo del gran cosmonauta Yuri Gagarin en 1961, que fue el primer humano en órbita. Y luego viene la contraparte con John Kennedy en aquel discurso del 61, y ante el Congreso prometió poner al hombre en la luna antes del fin de la década. Y no era nada más explorar, era demostrar la superioridad del capitalismo sobre el comunismo, y se le invirtieron millones de dólares. Yo creo que, digo, no tengo la cifra exacta, pero fueron alrededor de 150.000 millones de dólares, el equivalente al día de hoy, para superar a la Unión Soviética. Entre comillas, afortunadamente esta Guerra Fría pues impulsa las innovaciones riesgosas, ya que el espacio se convierte en un teatro de propaganda, y sin esta rivalidad
seguramente el programa del Apolo no hubiera avanzado tan rápidamente. Gracias a esta realidad fue lo que le metieron los norteamericanos, mucha velocidad. La tecnología en esa década de los 60, pues era muy rudimentaria comparada con el día de hoy. El programa Apolo fue impulsado a límites inéditos. Imagínate un mundo sin internet, con computadoras enormes, el tamaño de habitación de los cohetes que dependían de cálculos manuales. Los cohetes, por ejemplo, el Saturno V, el quinto, ese está circulando últimamente los motores ahí por las redes, que fue desarrollada por el ex ingeniero nazi, el alemán Werner von Braun, que fue reclutado por los norteamericanos, y este cohete era pues el más potente jamás construido hasta esa década. 110 metros de altura y capaz de generar 3.500 toneladas de empuje usando el combustible criogénico, lo que es la combinación del hidrógeno con el oxígeno líquido. Era una innovación, vaya, muy, muy efectiva. La computadora que guiaba el Apolo apenas tenía 64 kilobytes de memoria y 4 kilobytes en memoria RAM. Menos, obviamente, casi nada comparado con un teléfono de los de ahora. Y fue desarrollado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde ya después se introdujeron los circuitos integrados, los precursores de los chips, y permitía una navegación autónoma y poder tener correcciones en tiempo real. Las transmisiones eran vía UHF y la banda S. Esa es la gran explicación de esos comentarios de que cómo es posible que se hayan podido comunicar con un teléfono de la Tierra a la Luna, que es imposible. Claro, claro que es posible con esas ondas de radio UHF. Y pues obviamente existían las antenas parabólicas en la Tierra, y la latencia pues apenas era de 1.3 segundos entre la Tierra y la Luna. Entonces eran protocolos muy, muy precisos. Obviamente tenían trajes espaciales con soportes vitales, otros portátiles, fueron hechos en capas de nylon y aluminio para, pues obviamente, protegerse contra la radiación, los meteoritos. No había GPS, no había las AIs, todo dependía de radares, eran cálculos humanos. Fue una misión, entre comillas, análoga. Esa parte que dicen que muchos comentarios, ¿cómo es posible que a la primera y que tuvieron éxito, llegaron, armonizaron y ya, cómo se regresaron, cómo volvieron a despegar? Pero bueno, Apolo 11, es decir, hubo 10 anteriores. Por supuesto que fracasaron en el Apolo primero, el Apolo 1 en enero del 67. Pues simplemente la prueba en la Tierra se incendió la cápsula y mató a los 3 astronautas. El Apolo 7 en el 68 fue la primera tripulada exitosa y se aprobó el módulo de comando. El Apolo 8 fue la primera misión del ser humano a la Tierra también, pero no llegaron a la Luna. El Apolo 9, 69, ya finalmente hubo una prueba lunar en órbita y ensayaron lo que es el acoplamiento. El Apolo 10, otro ensayo general lunar, y se acerca a 15 kilómetros de la superficie lunar, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de de estas 10 misiones del Apolo anteriores, pues, y muchos errores y muchos hechos trágicos, fatales, pues llega finalmente el exitoso Apolo 11, julio del 69, donde es la primera huella del ser humano. Y después hubo otros posteriores, el Apolo 12, 14, 15, 16, 17. El Apolo 13 fue el gran accidente, pero no llegaron a la Luna y se regresaron, etcétera, etcétera. Que por qué nada más se fue una vez y por qué no se ha regresado. Se han alunizado 6 veces y 12 astronautas han pisado la Luna. Sí, ha habido varios astronautas fallecidos durante estas pruebas y en las misiones antes del Apolo, en el Mercury, en el Gemini. Ha habido
incidentes fatales. En el Soyuz, en los cosmonautas rusos también hubo tragedias. Apenas la semana pasada falleció Jim Lovell, que fue astronauta 2 veces, estuvo en estas misiones en el Gemini, por ahí tengo unas fotos. Pero bueno, son las fallas de pruebas y errores, y finalmente lograron tener éxito en aquel 69, donde se despega de Cabo Cañaveral Neil Armstrong, Buzz Aldrin, el piloto, y Michael Collins. Y pues después de viajar 384.000 kilómetros, llegan al Mar de la Tranquilidad el 20 de julio. Salieron el 16 de julio y llegaron al 20 de julio. El módulo lunar se llama Eagle, esa famosa frase, The Eagle has landed. Por ahí un disco de Saxon con ese nombre. Hay dos versiones, The Eagle has landed en vivo 1 y recientemente The Eagle has landed segunda versión. Y pues finalmente ese módulo, el águila se desprende del Columbia y Neil Armstrong pilota la mano manualmente los últimos minutos justamente para evitar rocas, y logra alunizar apenas con 25 segundos de combustible restante. Y ahí fue cuando dijo: Houston, aquí base tranquilidad, The Eagle has landed. El Eagle ha aterrizado. Fue vaya, hasta se me eriza la piel. Es la famosa pisada histórica, descender a las 2:56 del 21 de julio, y ahí viene esa hermosísima frase: es un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. Buzz Aldrin lo siguió y recolectaron pues 21 kilos de muestras lunares, hicieron muchos experimentos, dejaron un sismómetro, un reflector láser, que gracias a ese reflector láser que sigue funcionando, pues es que podemos ver y comprobar que existe la luna. Hay gente que dice que no existe, podemos ver que ahí están. Al día de hoy hay decenas y decenas de dispositivos, de objetos. Ahí se quedó, ahí están los Moon Rovers, los rovers lunares, ahí se quedaron. Y bueno, un día después, también colocan la bandera estadounidense, la plantaron muy bien con una varilla horizontal para que esté horizontal la bandera. Esa es la razón, pero a veces la gente es difícil de explicarla. Dice que no, que no hay gravedad y que no puede ser, que eso es falso. En fin. Pero bueno, ya después de 21 horas en la superficie, regresan a la órbita, se acoplan con Michael Collins y amarizan aquí en la Tierra el 24 de julio. Esta misión duró 8 días y fue vista por 600 millones de personas en la televisión. Una transmisión exitosa, bastante exitosa. Yo estaba muy, muy chiquito, pero recuerdo que mi mamá me contaba, ¿no?, lo que había pasado aquí en México. Pues esa transmisión de Jacobo Saludowski, fenomenal y maravillosa, la he vuelto a ver, y pues vaya, ese hecho nos pone la piel de gallina. Y después, años después, pues empiezan los detalles reales de las fotos y videos, y comienzan a distorsionar las teorías conspiratorias, ¿no? Y alegan que hubo un montaje, etcétera, etcétera, que si la bandera está ondeando, pues la bandera parece moverse, pero no hay atmósfera, simplemente tiene una varilla original. Las sombras, que no son paralelas, bueno, las sombras parecen divergir, entonces sugieren las luces de estudio, pero no es cierto. La realidad es que la perspectiva óptica del terreno irregular, donde el sol es la única fuente de luz, con colinas y ángulos, pues crean ilusiones. Entonces se muestra esta consistencia con una fuente distante de la luz, los reflejos. Aquí está Enrique, que él sabe mucho de fotografía. Yo no sé mucho, pero lo básico de fotografía son cosas obvias. Esa pregunta de la gente: ¿y las estrellas? A ver, no hay estrellas, las fotos no muestran estrellas. En la exposición corta para capturar superficies brillantes, pues las estrellas son débiles y requieren exposiciones largas, y enfocamos a un solo objeto, y los demás pues quedan difuminados. Y si además son
de exposición corta son débiles, como las estrellas, pues no van a aparecer, son cosas básicas de fotografía. Que no hay cráter bajo el módulo, que el motor está apagado, etcétera, etcétera. Bueno, se han vuelto a hacer las pruebas y los reflectores láser, aún usados para medir distancia Tierra-Luna, pues muestran los hechos de ese alunizaje, por supuesto. Y son detalles que han sido mal interpretados, pero ahí están las evidencias, etcétera. Entonces, esa es la era de la desinformación, justamente porque este director francés, William Carell, se le ocurre ya con estas teorías, dije, y él, son palabras de él, dice, voy a realizar este mockumentary, esta sátira, esta parodia del documental, para demostrar qué tan fácil es engañar a la gente estúpida. Y vean, al 2025, miles de estúpidos han caído en este documental. Lo pueden encontrar en YouTube, se llama Operación Lune, 2002, Operación Lune. El título se le tradujo al inglés como The Dark Side of the Moon. Lo dirige William Carell y es una sátira de apenas 52 minutos. Y entonces lo que hace este William, pretende ser un documental serio, y alega que el alunizaje fue filmado por Stanley Kubrick en un estudio usando 2001 Odisea del Espacio como base, y que Nixon orquestó esta, este alunizaje con la CIA. Entrevista a varias figuras como Donald Rumsfeld, a Henry Kissinger, al mismo Buzz Aldrin, pero vaya, son preguntas de un tema y son respuestas sobre otro tema, y lo que hace William Carell es las edita, las encima, las modifica, y pues son totalmente evidencias absurdas. Ahí dice que Kubrick fue reclutado en el 68, y pues al final de este documental dice pues es una parodia con tomas falsas. A Buzz Aldrin le preguntan sobre el caso del Iran Gate, que por qué fueron a invadir, a ver, y dice Buzz Aldrin, no, nosotros nunca fuimos, refiriéndose a esa parte de la guerra y problemática con Irán. Y lo que hace Karel es, le preguntan, oye, sí, es cierto que llegaron a la luna, y pues la respuesta es no, nunca llegamos. Entonces estas estupideces, esta gran parodia, pues mucha gente que ni siquiera lo ha terminado de ver, o que ni siquiera sabe de la existencia de esta parodia, pues ha tomado literalmente como verdad estas sandeces que fueron al cine y circulan por la red. Y a raíz de ese 2002, pues se han incrementado los negacionistas y los famosos deniers, ¿no? Y a pesar de ser una broma, pues muchos de estas personas han tomado literalmente, ignorando el humor, ignorando que es una parodia. Entonces sigue circulando en internet sin contextos, y pues siguen alimentando esas narrativas de que Kubrick confesó, o que el gobierno es un encubridor, etcétera, etcétera, ¿no? Hay videos en YouTube, hay mitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que leer, aprender, dudar, comprobar y seguir aprendiendo. El impacto, ¿qué pasó con este alunizaje? Fueron y ¿qué pasó? Otra pregunta, ¿por qué no han regresado? A ver, pues no, no van a regresar. ¿Por qué? Porque ¿a qué carajos regresan? No hay a qué regresar. Lo que se necesita ahora, además, sería un alto costo. Lo que se requiere, y que lo han hecho decenas de empresas, es no te voy a llevar, no voy a llevar a un ser humano, pero voy a llevar dispositivos, voy a llevar rovers, voy a llevar artefactos, voy a llevar tecnología, y lo han llevado decenas de empresas, tanto públicas como privadas, para hacer investigaciones de la Luna. Ha habido avances en las ciencias, en la geología lunar, han muestras que revelaron la edad finalmente de 4.500 millones de años. Hay sismómetros que detectan ahora sí que aquí no son terremotos, son lunarmotos,
En 2025 pues se inspiran misiones como el Viper para buscar agua lunar. En la tecnología de los circuitos integrados llevaron microprocesadores el Intel 4004 en el 71, pues materiales de teflón y velcro, Digital Twins, tiene modelos virtuales, el Apolo los usa hoy en día para simulaciones espaciales. En la medicina hay monitores cardíacos portátiles, en la telemedicina para astronautas, que justamente fue lo que fue muy usado en pandemia. Hay implantes óseos de materiales lunares, hay protocolos de recuperación post-vuelo que influyen en la investigación y en la medicina aeroespacial y para rehabilitación en comunicaciones y transportes y telecomunicaciones, pues. Vaya, eso todos lo sabemos. La internet aquí en la Tierra pues es por el famoso cable submarino, aquí en las ciudades es por las antenas, son repetidores, es terrestre, pero cuando usamos el GPS, pues ahí usamos por lo menos tres satélites. Son redes de satélites mejorados, de GPS, son compresión de datos para transmisiones y obviamente influyen las antenas 5G y 6G como enlaces láser para misiones profundas. No es, como dicen muchos, que las antenas 5G son para controlarnos y no sé qué tantas pendejadas dicen esos, pero bueno, y obviamente también pues, ha pegado en otras áreas la economía porque ha dado empleos en el famoso STEAM. El STEAM, STEM, es el famoso acrónimo de lo que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cuatro enormes áreas fundamentales para la humanidad. STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es algo que está tratando mucho ahora que entrevistamos a Mónica Ortiz, en la primera astronauta análoga mexicana de Oaxaca, y ella nos hablaba mucho de estas misiones y hablaba sobre lo que es el generar empleos en esta área económica del STEM. Y también sobre el medio ambiente, pues hay imágenes de la Tierra y fomentan el ecologismo, fotografías, no nada más imágenes, fotografías de la Tierra redonda, del globo terráqueo, obviamente. Y en la parte de la cultura y música y cine, pues ha sido influencia e inspiración para crear películas de ciencia ficción, educación también, documentales, y en la música, como hace rato lo comenté, pues también de inspiración para muchas bandas de música para hacer y elaborar discos. Es maravilloso esta parte. Son miles y miles de ingenieros, de personas, no es nada más ese otro mito de que el astronauta ¿a qué va el espacio? ¿A pasear si se regresa? ¿O un astronauta no siempre va a la Luna? Son investigadores, son diferentes carreras, son diferentes, hasta los vuelos comerciales y los de turismo van y vienen, etcétera, etcétera. Eh, los astronautas ya no han regresado millones, se gastará mucho dinero en volver a la Luna, volverla a pisar y en lugar de esto, pues están los dispositivos. ¿Cuántos proyectos? Pues son decenas y centenas de proyectos que engloban en las ya ahora más de 60 agencias espaciales. Y, por ejemplo, aquí en México, el proyecto Colmena que va a ir con el Artemis, ahora esperemos que para diciembre o para el próximo año. En diciembre anterior salió la misión Colmena con Artemis porque la UNAM quiere poner 5 microrobots de ese tamaño, muy nanorobots 5, para investigaciones, pues bueno, fracasó, no, ya no pudo alunizar. Pero simplemente para el Colmena, para un mini proyecto, consiste en 357 proyectos para este Colmena. Son impresionantes, bueno, hasta psicólogos, ahí la persona que se encargó del entrelazado de las cuerdas grandes de estos robots fue una psicóloga, y así hay un economista que fue el encargado de ponerle unos datos a un microprocesador, etcétera, etcétera. Vaya, el que quiera puede aplicar directamente en la UNAM, al Instituto Nacional de Ciencias Nucleares. eh,
Maravilloso, maravilloso. Ahora, a otro nivel, los Apolo, pues imagínense cuántos proyectos y cuántas personas están a cargo. Estar en la NASA de Houston, en el Cabo Cañaveral, yo estuve en la famosa plataforma 39 de los lanzamientos. Es impresionante ver cómo pues, son monstruos de tecnología, de evolución, de, vaya, brutal, brutal. Y sin embargo, en este 2025 el Apolo 11 pues sigue siendo un pilar de la exploración humana, tiene impactos que impulsan pues el regreso lunar, ahora el Artemis ya por tercera vez para 2025 finales o 2026, y hay muchas misiones privadas de SpaceX, por ejemplo, de Blue Origin, el Starship, los cohetes que lanza Elon Musk son cohetes de prueba, prueba. Voy a lanzar y van a explotar y voy a medir, etcétera, etcétera. Los cohetes recuperables, los de combustible. Obviamente, y la gente piensa, ese es otro mito, ¿no? De que salen los cohetes y chocan con el pendejo domo que tienen en el cerebro y que por eso chocan y se destruyen. No, no hay domo. ¿De acuerdo? Son pruebas de esos cohetes para medir, para que finalmente llegue una misión exitosa. Entonces es normal que esos cohetes exploten en el espacio. Lo ideal es que ya nunca exploten, es lo que va a hacer, ¿no? Y se ha democratizado la tecnología, satélites reales ya orbitan la Tierra, hay más de 10.000 satélites activos. Gracias a eso tenemos el GPS, una internet global, la observación climática, y hay pruebas irrefutables contra negacionistas y contra conspiracionistas, pero difícilmente lo van a entender. Porque sin embargo, pues este tipo de personas persisten con argumentos que sin validez, ¿no? Que el domo, que es impenetrable, que la Tierra, que no gira, que es plana, que los satélites no existen, pero sí usan su GPS en el teléfono, que la estación espacial no existe, que es una piscina. Vaya, lo que les digo, compren un pinche telescopio, cualquiera, apunten, busquen el track de la ISS, estén pendientes cuando por su ciudad o su estado vaya a pasar la estación y disfruten viendo el aparato en monstruo, es del tamaño de un estadio de fútbol, es estación espacial. Pero hay gente que dice, no, no existe porque ya vi, no hay nada, pues busca, track, hay aplicaciones para ir siguiendo a la estación, como otros satélites, hay decenas y decenas de aplicaciones en los teléfonos, puedes checarlo, cómprate el telescopio, observa, disfruta, aprende, etcétera, etcétera. Pero bueno, son ideas sí, son alimentadas por la desinformación en las redes. No hay evidencia empírica, a veces se contradicen ellos mismos, etcétera. Pero el Apolo 11 nos recuerda que la verdad científica prevalece sobre millones de mitos, inspirando a generaciones a explorar más allá de la ignorancia. Hoy en día, aparte de Mónica Ortiz, son varios jóvenes ya que están trabajando con y para y desde con conexiones en la NASA. Katia Echarraceta, nuestra primera astronauta mujer, que ya fue al espacio y ya regresó, pues tiene su fundación y está impulsando a los jóvenes. Maravilloso labor que está haciendo Katia. No falta también hay quien la critique, que no es cierto. Si es cierto, vayan, búsquenla, inscriban a sus niños, a los jóvenes. El programa espacial aquí en Querétaro se acaba de inaugurar la Academia para Estudios Espaciales. Hay una universidad ahora que está ofreciendo la carrera bueno, es en línea, está interesante, licenciatura en viajes aeroespaciales. Hay mucho que aprender, mucho que estudiar. Yo quisiera también, me voy a meter a un curso de esos. Hay mucho que aprender todavía, mucho que enseñar también para todos nosotros. No sé cuánto tiempo llegue, pero bueno, podría extenderme yo creo que otras 3 horas en esta charla, abarcar otros pormenores, otros hechos, otras misiones. Hay mucho, mucho que platicar, pero el Apolo 11 en aquel julio de 1969 fue un gran parteaguas y gracias a las ciencias espaciales podemos estar aquí chateando, aquí en esta videoconferencia, podemos escribir
cosas interesantes o pendejadas en nuestro teléfono, etcétera, etcétera. Gracias a las ciencias espaciales tenemos avances en la medicina, gracias a las ciencias espaciales y a las investigaciones hemos hecho grandes, grandes avances. También tenemos a nuestro primer astronauta mexicano, doctor Rodolfo Neri Vela. Él fue en noviembre de 1985 orbitando a la Tierra. No fue a la Luna, también es otro mito. Eso lo he escuchado en 2 o 3 conferencias por gente que piensa que por ser astronauta ya fue a la... No, no fue a la Luna. Pero bueno, lean, les recomiendo que lean El Planeta Azul de Rodolfo Neri Vela, búsquenlo, cómprenlo, disfruten las maravillas de lo que nos habla este doctor en ese libro sobre aquel famoso viaje donde México puso en órbita al ya famoso satélite Morelos 2. Eh, Dudas, comentarios, ahí Víctor tiene mi perfil, me pueden contactar y podemos platicar o intercambiar información. No es nada más la NASA, repito, más de 60 agencias espaciales. Nosotros tuvimos una, la Walter C. Buchanan, desapareció, se convirtió en la Agencia Espacial Mexicana y ahora con este gobierno de cuarta, pues ya la desapareció, pero bueno, sigue la UNAM y otras universidades que están impulsando las ciencias espaciales. Mil gracias y estoy para servirles. Nos vemos en el siguiente programa.